De entre todos los animales que viven en nuestro planeta, un extraordinario grupo domina al resto. En él se incluyen las criaturas más grandes, una ballena azul, las más rápidas y las más inteligentes que han existido jamás. Se le conoce como el grupo de los vertebrados, y todos ellos comparten una característica común: tienen una columna vertebral. Vamos a viajar hacia atrás en el tiempo para explorar sus antiguos orígenes. Hasta ahora hemos visto cómo los vertebrados pasaron de sus humildes orígenes a dominar los océanos, colonizar la Tierra y llegar hasta los cielos. En este programa vamos a analizar el triunfo de una nueva rama de los vertebrados, los animales más complejos que han vivido sobre la faz de la Tierra. Empezaron como un grupo de pequeñas criaturas, apenas del tamaño de mi dedo meñique. Eran animales nocturnos, pero al desarrollarse, algunos de ellos estarían entre las criaturas más grandes que ha conocido el planeta. Nosotros estamos incluidos en este grupo. Esta es la historia de los mamíferos. Quiero investigar cómo adquirieron los mamíferos un conjunto de características fundamentales que les permitieron dominar todos los rincones del planeta. Características que también nosotros hemos heredado. Encontraremos evidencias en una serie de impresionantes fósiles que se han descubierto y en animales vivos. Con los últimos análisis científicos conseguiremos devolverles la vida a nuestros antepasados. El triunfo de los vertebrados, de David Attenborough. Hoy en día, los animales con columna vertebral dominan el planeta, tanto la tierra como el aire y el mar. Pero ¿cómo se produjo esa dominación evolutiva? Ha habido muchas lagunas en la historia, pero a lo largo de las últimas décadas se han llevado a cabo muchos nuevos descubrimientos en China, y he venido para echarles un vistazo. Las rocas de China esconden las piezas que nos faltaban dentro de la historia de los vertebrados. Criaturas antiguas conservadas como fósiles. Para encontrar nuevos indicios sobre los inicios de la historia de los mamíferos, voy a bajar al sur de China y a la provincia de Yunnan. Los fósiles hallados aquí nos indican cómo era el mundo que estos primeros mamíferos conocieron y con qué animales tenían que competir para establecerse y sobrevivir. Esta zona del sur de China se conoce como la cuenca de Lufan, y hace 180 millones de años era una enorme hondonada llena de las aguas que bajaban de las colinas que la rodeaban. Y esos ríos arrastraban sedimentos que se convirtieron en esto. Y también arrastraron los cuerpos de los animales que vivían en esas montañas, incluyendo a criaturas como esta, un dinosaurio. Los excavadores han desenterrado cientos de especímenes como este en los alrededores de la ciudad. El museo de la ciudad está saturado al albergar una de las colecciones de esqueletos completos de dinosaurio más grandes del mundo. Pero un singular descubrimiento ha revelado algunos de los orígenes más antiguos del grupo animal que finalmente acabaría arrebatándole su dominio. Al mismo tiempo que los dinosaurios campaban a sus anchas por esta zona, había otra criatura muy diferente evolucionando en la sombra, una que tenía un tamaño mucho más reducido.
He viajado hacia el norte, hasta Pekín, para ver por mí mismo una pieza de vital importancia. Está almacenado en uno de los institutos de estudio de fósiles más vanguardista del mundo. Gracias. Aquí lo tenemos. Es la cabeza de un pequeño animal. Esta es la punta de la nariz. Aquí está la parte posterior del cuello. Y también se aprecian las cuencas de los ojos. Se llama Hadrocodium. Si le damos la vuelta, se puede ver la mandíbula inferior. Podría tratarse del cráneo de un reptil muy pequeño. Pero no lo es, porque los reptiles tienen dientes simples, de forma cónica, y los dientes de este fósil son muy distintos. Tienen la forma de un mamífero que se alimenta a base de pequeños insectos. Así que este es el fósil de mamífero más antiguo que conocemos. Y en cierto modo, es el antecesor de todos los mamíferos que viven hoy en día, incluidos nosotros. Por ello, el Hadrocodium juega un papel fundamental en la historia evolutiva de los animales con columna vertebral, los vertebrados. La primera criatura con una especie de columna vertebral vivió hace más de 500 millones de años. Después, los peces, los anfibios y los reptiles evolucionaron. De la línea de los reptiles evolucionaron los primeros mamíferos. El fósil de Hadricorium data de hace 195 millones de años. Estos orígenes sencillos dieron lugar a la vasta diversidad que podemos observar hoy en día. Más de 5.700 especies se han adaptado para sobrevivir en cada rincón del planeta. El ser humano domina al resto y es el más numeroso de los mamíferos grandes. Este fascinante viaje ha sido posible gracias a una serie de avances evolutivos que empezaron hace mucho tiempo con el Hadrocodium. Solo tenemos su cráneo, pero podemos reconstruir todo su esqueleto basándonos en los mamíferos modernos. ¿Cómo consiguió este diminuto animal establecerse durante la época de los dinosaurios? Con su sangre caliente y su cobertura de pelo, el Hadrocodium estaba listo para cazar insectos en el frío de la noche. Pero ahora se le presenta un nuevo reto: ¿cómo moverse en la más absoluta oscuridad? Un análisis detallado del cráneo del Hadrocodium revela importantes indicios de un conjunto de ingeniosas soluciones a este problema. Las pruebas son pequeñas e invisibles a un análisis externo. Pero el profesor Cecil Lowe, experto en mamíferos prehistóricos, ha utilizado un escáner de tomografía computerizada para desvelar los secretos del interior del cráneo. Los rayos X atraviesan la roca y revelan las detalladas estructuras fósiles. A partir de ahí, el ordenador construye un modelo en 3D de los huesos y en particular de la cavidad que una vez contuvo el cerebro. El profesor Lowe ha conseguido identificar una zona que sin duda es más grande que la equivalente en los reptiles. Si analizamos el escáner TC, observamos que a pesar de lo pequeño que era el cráneo, el cerebro era enorme. Pero una de las características más sorprendentes de este fósil en particular es que tiene unos bulbos olfatorios muy grandes. Cuando dice bulbos olfatorios se refiere a la parte del cerebro que detecta los olores, ¿verdad? Exacto. Este mamífero debía de tener una detección sensorial muy refinada de todo tipo de olores.
lo que le permitía estar muy activo por la noche. Sí. Este potente sentido del olfato ayudaba al Hadrocodium a detectar el olor de los gusanos e insectos de los que se alimentaba. Los escáneres también han revelado un avance radical en un segundo sentido que es vital para moverse en la oscuridad: el oído. La clave de este indicio se encuentra sorprendentemente en su mandíbula. Una característica muy interesante que hace que este fósil animal sea tan singular es su mandíbula, extremadamente plana. La superficie del interior de la mandíbula es completamente plana. Primitivamente, en las formas premamíferas había grandes cavidades. Esas cavidades indicaban la presencia de dos huesos fundamentales que se encontraban unidos a la mandíbula del reptil. Aquí los tenemos resaltados en rojo y verde. Un tercer hueso de color azul transmite las ondas sonoras en su oído. En los mamíferos ha habido un desarrollo evolutivo increíble. Los dos huesos de la mandíbula se han transformado para formar con el tercero el oído medio. Esta estructura de tres huesos facilita la recepción de un abanico de frecuencias más agudas que un reptil no es capaz de oír. Es el sistema que hemos heredado en nuestros oídos. Así que en el Hadrocodium encontramos los primeros indicios de que estos tres huesos del oído medio, tan importantes para nuestro sentido del oído, se originaron con este fósil. Ahora, sus oídos podían detectar el más mínimo crujido bajo tierra, y así el Hadrocodium se podía guiar hacia los insectos cercanos. Esta pequeña criatura tenía ahora un completo surtido de nuevos poderes con los que enfrentarse a los desafíos de la noche. La agudización de los sentidos, acompañada del crecimiento del cerebro, permitió a los primeros mamíferos sobrevivir a la sombra de los dinosaurios. Y entonces también desarrollaron una forma completamente nueva de alimentar a sus crías. Podemos encontrar muestras de este nuevo cambio en la historia de la evolución en Australia. Pero no en fósiles, sino en los cuerpos de dos singulares criaturas que viven aquí. La primera es el ornitorrinco, que utiliza su pico gomoso como un transmisor de radar para cazar crustáceos y moluscos debajo del agua. Y la segunda es el equidna, que se alimenta de hormigas y termitas en tierra. El ornitorrinco y el equidna son los dos únicos supervivientes de un grupo de mamíferos llamados monotremados. Si ascendemos en el árbol genético, descubrimos que se separaron del resto de mamíferos hace unos 200 millones de años. Gracias a que mantienen características de esa época remota, nos dan valiosísima información sobre los primeros mamíferos, como el Hadrocodium. Su característica más extraordinaria es una que no ha mantenido ningún otro mamífero moderno. Ponen huevos. Este huevo de equidna es pequeño, del tamaño de una canica. Casi nunca se ha grabado la eclosión de uno de sus huevos. Estos son unos ornitorrincos recién salidos del cascarón, grabados en la madriguera de su madre. No son más grandes que una gominola. Los primeros mamíferos debían de poner huevos de la misma manera y habrían heredado esta característica de sus ancestros, los reptiles. Este es el interior de un huevo de reptil.
El embrión se alimenta de la reserva de yema altamente nutritiva. Cuando salen del huevo, los reptiles están suficientemente desarrollados como para buscar su propio alimento. Pero el ornitorrinco y el equidna son muy distintos. Sus crías salen del huevo en un estado mucho menos desarrollado. Necesitan mucho más alimento para crecer y sobrevivir. Pero en la reserva Heasville, cerca de Melbourne, tenemos el placer de comprobar que los jóvenes se desarrollan perfectamente sin tener que abandonar la madriguera de su madre. 4 meses después de salir del cascarón, un adolescente sale de ella por primera vez. Ha pasado de ser un recién nacido a tener un tamaño prácticamente adulto. Y ha sido gracias a una forma fascinante de alimentarse, que es una característica que define a los mamíferos: la leche. Esta rica mezcla de proteínas, grasas y minerales brota del vientre de las hembras de ornitorrinco y equidna como si fuera sudor y provee a sus crías de todo lo que necesitan para crecer. Es probable que los primeros mamíferos, como el Hadrocodium, también produjesen una pequeña cantidad de yema y que después alimentasen a las crías con leche. La leche tiene una ventaja fundamental, y es que es como un grifo: no se desperdicia cuando no se toma. Y no hay ninguna limitación en cuanto al tiempo que puede alimentar una madre a su cría. Pero al combinar la puesta de huevos con la lactancia, se presenta un nuevo problema. Una madre mamífera no puede dejar los huevos para que eclosionen solos como hacen los reptiles. Tenía que quedarse con ellos. Entonces apareció una solución increíble. En vez de poner los huevos, los guardaban dentro del cuerpo para que se desarrollasen ahí. De esta manera, las crías nacían vivas. Aparte de los monotremados, hay otros 2 grandes grupos de mamíferos en la actualidad: los marsupiales y los placentarios. Se cree que aparecieron por primera vez hace unos 160 millones de años. Los 2 dan a luz a las crías vivas, pero cada grupo lo hace de una manera distinta. En unos espectaculares yacimientos fósiles del norte de China, se han encontrado los ancestros más antiguos de estos 2 grupos. Estamos en la provincia de Liaoning. Hace 125 millones de años, esta zona estaba llena de volcanes en plena erupción. Dejaron una capa tras otra de ceniza amarilla en estas rocas. Las excavaciones han revelado los restos fosilizados de animales atrapados en estas capas y extraordinariamente bien conservados. Este fósil se ha bautizado como Sinodelphis. Su esqueleto se ve perfectamente, pero alrededor de él hay unas marcas que, analizadas con detenimiento, han resultado ser pelo. Así que estamos bastante seguros de que es el fósil de un mamífero. Pero este esqueleto, y en particular sus dientes, indican que era un marsupial. Los marsupiales estuvieron un día repartidos por todo el planeta. Pero la mayoría de ellos vive ahora en Australia. Y gracias a ellos podemos saber cómo sus antepasados traían al mundo a sus crías vivas. Estamos en una reserva donde se crían especies de ualabíes en peligro de extinción con madres adoptivas. El director del proyecto de conservación es el Dr. David Taggart de la Universidad de Adelaida.
Hoy, él y su equipo están llevando a cabo una revisión veterinaria de un bebé de Wallaby recién nacido llamado Joey. Parece que Joey apenas pesa 2 gramos, así que tendrá unos 16 días. Nació hace 16 días. Todos los marsupiales nacen muy poco desarrollados, por eso tienen las orejas dobladas y los ojos cerrados. En lugar de estar dentro de un huevo al salir de su madre, como las crías de Equidna, Joey salió directamente por el canal de parto 30 días después de ser concebido. Sus patas delanteras están más desarrolladas y son más fuertes para que pueda impulsarse y moverse por la piel de su madre y meterse en una parte del cuerpo que solo tienen los marsupiales, el marsupio. Aquí hay un sistema de reparto de leche altamente desarrollado. La leche sale a través de unos largos tubos carnosos, las glándulas mamarias. Estas glándulas también sirven a la cría para agarrarse a su madre mientras ella se desplaza. Ya no dependían de un nido o una madriguera como los mamíferos que ponían huevos. Pero este método tenía una desventaja evidente. Fuera del cuerpo de su madre, el recién nacido era vulnerable a los accidentes y estaba expuesto a las enfermedades. En China están apareciendo nuevos indicios sobre los pioneros de una solución aún más radical. Al mismo tiempo que aparecieron los marsupiales, otra rama se desarrolló en el árbol familiar de los mamíferos. Una rama a la que pertenecemos nosotros y que tenía una manera de alimentar a sus crías antes de nacer. Estoy viajando hacia el Museo de Historia Natural de Pekín para ver los antiquísimos restos fósiles de este grupo. Aquí está. Se llama Juramaya, que significa madre jurásica. Sus huesos, y en particular sus dientes, lo identifican como un miembro del grupo de mamíferos al que pertenecemos. Pero lo más importante de todo es su antigüedad. Es del Jurásico, hace 160 millones de años. Y eso convierte a la Juramaya en la criatura más antigua conocida que alimentaba a sus crías de una forma revolucionaria. La Juramaya vivía y cazaba en un mundo dominado por los dinosaurios. Pero puede que dispusiese de una poderosa ventaja. La habilidad de las madres para llevar a sus crías no fuera del cuerpo, como los marsupiales, sino dentro, en una matriz. Para entender cómo conseguía hacer esto, podemos echar un vistazo a uno de sus descendientes vivos, el mamífero que lleva a sus crías dentro de sí durante más tiempo, el elefante. Esta es Dokun. Forma parte de un programa de reproducción del Zoológico de Melbourne, en Australia, y está embarazada. El doctor Thomas Hildebrand, uno de los mayores expertos del mundo en partos de mamíferos, está monitorizando el progreso con un escáner de ultrasonidos. Estamos estudiando el embarazo más largo del planeta, el del elefante, que dura 22 meses, y los ultrasonidos nos permiten ver de manera no invasiva las diferentes fases durante el desarrollo fetal. Esto no se ha hecho antes y es bastante interesante. Unos escáneres en 3D nos permiten ver con todo lujo de detalles el interior de su útero. Incluso en las primeras fases de desarrollo se observa la trompa del bebé y se ve cómo se mueve. Pero también se observa la presencia de un importante órgano que evolucionó para que fuese posible alimentar al bebé en desarrollo antes del nacimiento: la placenta. Gracias a ella, el bebé puede estar dentro del útero hasta que esté listo para sobrevivir en el mundo exterior.
Los mamíferos equipados con este milagro de la ingeniería evolutiva se conocen como placentarios. Es probable que los primeros ancestros, como la Juramaya, fuesen los primeros en llevar a sus crías en el interior de sus cuerpos hace 160 millones de años. Pero ahora los mamíferos ya han adquirido todas las características fundamentales que les definen como grupo: cuerpo peludo, la producción de leche y el parto de bebés vivos. Esta combinación serviría de base para que se produjese una increíble explosión de diversidad. Durante millones de años fueron animales pequeños como musarañas, criaturas como las que hemos encontrado hasta ahora, que correteaban alrededor de los dinosaurios. Pero entonces ocurrió una catástrofe a nivel global que amenazó con poner punto final a la historia de los vertebrados. La caída de un meteorito cuyas ondas de impacto se sintieron en todo el mundo y que coincidió con la extinción de los dinosaurios. Aún no estamos seguros de por qué los dinosaurios se extinguieron, pero sin duda, hace 65 millones de años dejaron de convertirse en fósiles. Muchos otros vertebrados sobrevivieron y se les presentó la oportunidad de dominar la Tierra desde ese momento en adelante. Los científicos están desenterrando impactantes restos en Alemania que muestran de qué manera aprovecharon esta oportunidad los mamíferos. Esta hondonada natural es el yacimiento fosilífero de Messel. Una comunidad entera de animales murió aquí debido a un extraordinario monstruo de la naturaleza. Hace 47 millones de años, esto era un lago rodeado por una selva subtropical, pero sus aguas escondían un oscuro secreto. El lago era en realidad un cráter volcánico inundado. Se cree que el dióxido de carbono que salía de las profundidades periódicamente emergía a la superficie, acabando con la vida de las criaturas que bebían de sus orillas o que sobrevolaban sus aguas. Sus cuerpos se hundían hasta el fondo y quedaban enterrados en un lecho fangoso de sedimentos. Es uno de los yacimientos de fósiles más importantes del mundo. Nos ofrece unas imágenes únicas de la vida después de los dinosaurios. Hay reptiles como lagartos y serpientes. También hay aves antiguas, el grupo de vertebrados que evolucionó a partir de los dinosaurios. Pero los mayores cambios se dan en los mamíferos. Habían empezado a especializarse. Este animal había desarrollado unos incisivos muy grandes y afilados. Es uno de los primeros roedores, una criatura similar a una rata. Y este otro animal es aún más grande. Tiene dientes molares en la parte trasera de la boca y largas patas. Está empezando a andar sobre sus dedos. Es uno de los primeros caballos. Y quizá el más interesante y especializado de todos, y teniendo en cuenta su antigüedad, es este extraordinario espécimen. Como se puede ver, se trata de un murciélago. El estado de conservación es increíble. Todavía se puede ver su piel, no solo en sus patas delanteras, que se habían convertido en alas, sino también en sus grandes orejas junto a la cabeza, lo que sugiere que ya usaba la ecolocación, que se guiaba por los sonidos que emitía. Los mamíferos estaban demostrando una extraordinaria habilidad para adaptar rápidamente sus cuerpos y así llenar todos los huecos que dejó la extinción de los dinosaurios. Tenían nuevas oportunidades, pero también tenían una presión evolutiva.
El cambio climático. 10 millones de años de calentamiento global gradual habían provocado una explosión de crecimiento en la vegetación. La Tierra se había cubierto de bosques cada vez más densos y oscuros. Nuevos mamíferos emergieron con nuevas características que les ayudaron a adaptarse a este nuevo entorno, características que tendrían una gran importancia para los humanos. Este es uno de los primeros miembros de un grupo de mamíferos del que descenderíamos nosotros. Es un antiguo primate y, como se puede ver, en las patas delanteras, las manos tenían un pulgar oponible por lo que podían agarrar. Lo mismo ocurre con las patas traseras. El pulgar del pie también es oponible. Así que este animal era un trepador. Los primates podían llegar ahora a la comida que estaba arriba en los árboles. Y se cree que fue un nuevo tipo de comida el que propició otra fascinante evolución en sus cuerpos. Una gran mejora de la vista. Hace 47 millones de años, las plantas habían empezado a producir frutas grandes y carnosas. Era una de las formas que tenían de adaptarse al nuevo entorno de densos bosques. Muchas plantas antiguas contaban con que el viento distribuyese sus semillas, pero en los bosques no hay viento, así que tenían un problema. Lo solucionaron pidiéndoles a las aves su colaboración, y la consiguieron envolviendo sus semillas de carne dulce y comestible, la fruta. Las aves llevaban las semillas en su estómago y luego las depositaban en otra parte del bosque. Los primates que vivían en los árboles estaban situados en el lugar ideal para aprovecharse de este acuerdo entre amigos. Pero para eso tenían que mejorar su capacidad de visión. Durante la época de los dinosaurios, los mamíferos eran por lo general nocturnos y habían desarrollado una buena visión nocturna, pero a costa de sacrificar una habilidad innecesaria en la oscuridad, la de distinguir los colores. Hoy en día casi todos los mamíferos siguen viendo el mundo en blanco y negro. Pero los reptiles y sus primas, las aves, han mantenido una excelente visión en color. Y las plantas que daban fruta habían desarrollado un sistema de señales para comunicarse con los animales. Para un ave o un reptil es fácil distinguir el color rojo entre el follaje verde. Pero para un mamífero, con su visión nocturna, el rojo y el verde no son distinguibles. Entonces, por increíble que parezca, algunos primates lograron algo que ningún otro mamífero ha conseguido. Revirtieron el proceso evolutivo y volvieron a adquirir la visión en color. El antepasado común entre este mono y yo vivía en los árboles, a plena luz del día, y desarrolló rápidamente la habilidad para ver los colores. Y por consiguiente, la habilidad para distinguir la fruta verde de la madura y aprovecharse de este modo del sistema que habían establecido las plantas con las aves. Vamos a ver qué le parece a ella. ¿Cuál de estas dos te gusta más? Eso es. Después de la extinción de los dinosaurios, hace 65 millones de años, los mamíferos se valieron de su espectacular adaptabilidad para evolucionar y diversificarse a un ritmo frenético. Durante ese proceso se crearon los principales grupos de mamíferos que podemos ver hoy en día. Pero entonces, hace 47 millones de años, apareció un nuevo conjunto de problemas. El clima de la Tierra volvió a cambiar. Muchas partes se volvieron más secas y en esas zonas los bosques fueron desapareciendo y fueron sustituidos por arbustos dispersos y hierba. Y esos nuevos entornos presentaron nuevos retos para los animales y propiciaron la llegada de los mamíferos monstruosos. Los científicos están encontrando indicios de este cambio en las grandes llanuras de Norteamérica.
Este dramático paisaje de Dakota del Sur se conoce como las tierras baldías. Ríos y torrentes han erosionado las rocas hasta darles estas fantásticas formas. Pero hace 40 millones de años, todo esto eran capas de sedimentos que descansaban bajo una planicie aluvial. El paleontólogo Clint Boyd está buscando los restos fosilizados de criaturas que vivieron en la prehistoria. Y se está encontrando con mamíferos gigantes. Esta es una parte del hueso que conocemos como fémur, y esta superficie redonda es la que encaja en el acetábulo, en la cadera. Como pueden ver, es muy grande. Se trataría de un animal bastante grande. No solo tenemos el fémur, sino que también hemos encontrado los huesos del tobillo esparcidos por aquí. Y después, bajando por aquí, hay algunos huesos de la cola. Si contemplamos en conjunto sus huesos, basándonos en el tamaño, estaríamos hablando de un animal que medía 2 metros de altura hasta la cadera. Los restos fosilizados encontrados por la región revelan que los primeros titanotéridos eran del tamaño de una oveja. Pero a medida que los bosques se iban despoblando, los titanotéridos se volvieron más vulnerables a los ataques de los depredadores, y una forma de sobrevivir era aumentando de tamaño. A lo largo de 15 millones de años, que en términos evolutivos no es más que un instante, aumentaron su tamaño 10 veces, llegando a medir el más alto de ellos casi 2,5 metros. En los pastos que progresivamente iban cubriendo la tierra, muchos otros mamíferos gigantes aparecieron. A todos ellos se les conoce como megafauna. Esta enorme bestia se llama Paraceratherium. Medía 5 metros de altura y casi 8 de longitud. Esos pequeños y peludos mamíferos que correteaban por las sombras produjeron descendientes que podrían haber plantado cara a los dinosaurios. Hoy en día, el elefante es una de las pocas especies de megafauna que han sobrevivido. Pero las versiones gigantescas han desaparecido del planeta. ¿Qué les pasó? Su extinción coincide con otro evento clave en la historia de la Tierra. Hace unos 2,5 millones de años, unas capas de hielo se extendieron desde el norte y el sur hasta cubrir una gran superficie de los continentes. Pero no fue hasta que el hielo se retiró por fin, hace unos 10.000 años, que la megafauna desapareció. Algunos culpan a las subidas y bajadas de temperaturas al final de la época glacial, pero otros creen que el culpable se encuentra entre los propios mamíferos, un superpredador que acababa de evolucionar. He vuelto a Pekín para ver algunos de los indicios más antiguos que se han encontrado de su llegada a China. Estos restos fosilizados pertenecen a un primate. Se calcula que tienen unos 68.000 años. Este primate tenía 2 nuevos cambios evolutivos. El primero es la pelvis. Un animal con una pelvis como esta era capaz de caminar a 2 patas. El segundo es el cráneo. El hueco para el cerebro es enorme. En proporción con el tamaño de su cuerpo, es 6 veces más grande que el de la media de mamíferos. Y eso le habría proporcionado una gran inteligencia. Por supuesto, esta criatura era un ser humano. Los pioneros humanos aprovecharon su inteligencia con fines letales.
investigaron la manera de desarrollar armas. Estas piedras, cuidadosamente talladas para conseguir afiladas hojas, se han encontrado junto a unos restos humanos. Y desarrollaron nuevas formas de comunicación que les permitieron unir sus fuerzas y cazar en grupos. Era un nuevo tipo de depredador. Apareció por primera vez en África y se extendió al resto de continentes. Y su llegada a cada uno de ellos coincidió más o menos con la extinción de la megafauna que allí vivía. Esto indica, como mínimo, que esta criatura tuvo algo que ver con ese evento. Para concluir mi viaje en China y encontrar la última fase de nuestra historia evolutiva, he vuelto a la ciudad de Kunming para visitar una de sus ajetreadas salas de maternidad. Un cerebro grande nos trajo muchas ventajas. Pero el tamaño también presentaba un problema de diseño durante el parto. El cráneo óseo que protege el cerebro tenía que pasar a través del canal de parto de la madre. Una nueva adición a nuestra especie, que tiene apenas 12 horas, puede explicarnos cómo es posible. Este pequeño se llama Xiao Bao. Significa pequeño tesoro. Nació gracias a una característica especial de su cráneo. El cráneo de los mamíferos está compuesto por huesos separados. Y en muchas especies, estos huesos se unen en el momento del nacimiento para formar una caja ósea resistente para proteger el órgano más especial, el cerebro. Pero en el caso de Xiao Bao y el resto de seres humanos, no es así. Siguen separados, lo que permite que la cabeza cambie ligeramente de forma y salga a través de la apertura pélvica de la madre. De esta forma, el cerebro puede seguir creciendo y desarrollándose después del nacimiento. De hecho, los huesos no empezarán a unirse hasta que Xiao Bao tenga 2 años. Dentro de la larga lista de cambios evolutivos importantes, este es uno de los más recientes y permite a los vertebrados, animales con columna vertebral, crear la fascinante diversidad que existe en la actualidad. El árbol genealógico de Xiao Bao, igual que el de todos nosotros, se remonta hasta hace 500 millones de años, cuando una pequeña criatura parecida a un gusano nadaba en el fondo del mar. La columna vertebral y la mandíbula se la debe a los primeros peces, las extremidades y los pulmones a los anfibios. Los reptiles le dieron la piel hermética. Los pequeños mamíferos nocturnos, un cerebro más grande y sentidos más agudizados. Y la manera de nacer. Las manos y la visión en colores vinieron con los primates frugívoros. Y el desarrollo del cerebro y de la inteligencia con los primeros humanos. Todas las características de nuestro cuerpo se pueden encontrar en nuestros antepasados, y aún nos queda mucho más que aprender de ellos. Pero una cosa es segura, la evolución de los vertebrados todavía no ha llegado a su fin.